En un mundo que constantemente busca tapar el dolor con una sonrisa temporal, Emil Cioran nos desafía a mirar directamente al abismo. ¿Te has sentido alguna vez completamente solo, abrumado por el dolor o enfrentado a la absurdidad de la existencia? Cioran no solo exploró estos sentimientos, sino que los abrazó, encontrando en ellos una profunda verdad sobre la naturaleza humana. Hoy exploraremos cómo su visión puede cambiar radicalmente nuestra percepción de la vida y ayudarnos a aceptar su brutal realidad sin filtros. Sumérgete conmigo en la filosofía oscura de Emil Cioran, donde la aceptación del dolor, la soledad y el absurdo se convierte en el primer paso hacia una comprensión más profunda de nuestra propia existencia. Emil Cioran emergió en el escenario del pensamiento europeo como una figura enigmática y profundamente influyente. Nacido en Rumanía, en la región de Transilvania en 1911, Cioran creció en un momento histórico que fue tan turbulento como su propia psique se revelaría más tarde. Su juventud estuvo marcada por un brillante intelecto que lo llevó a absorber y cuestionar profundamente las enseñanzas de la filosofía occidental y oriental, explorando con igual fervor tanto a Nietzsche como al budismo. A diferencia de sus contemporáneos académicos, que a menudo buscaban la claridad y la solidez en la filosofía, Cioran se adentraba en las corrientes más tormentosas del pensamiento humano. Su enfoque no era construir sistemas o teorías cerradas, sino más bien desmontar las ilusiones de coherencia que a menudo nos consuelan. Veía la filosofía no como un bálsamo, sino como un medio para exponer las heridas de la existencia. Durante su tiempo en la Universidad de Bucarest, Cioran cultivó una profunda afinidad por la filosofía alemana, especialmente por el trabajo de Schopenhauer y Nietzsche. Este último, con su proclamación del superhombre y su crítica al nihilismo, influyó enormemente en Cioran. Sin embargo, a diferencia de Nietzsche, que proponía una transmutación de los valores como respuesta al nihilismo, Cioran adoptó una postura más pesimista. Para él, la respuesta no residía en la creación de nuevos valores, sino en confrontar y vivir dentro de la desolación del vacío existencial. Trasladándose a París en 1937, Cioran continuó su exploración filosófica, pero su traslado también marcó un cambio en su escritura. Adoptó el francés como su idioma literario, lo que le dio una nueva voz y una audiencia más amplia. En París se encontró en el centro de un crisol cultural y filosófico, lo que le permitió desarrollar aún más su pensamiento único y provocativo. Aquí escribió algunas de sus obras más influyentes, entre ellas En las cimas de la desesperación y El aciago de Miurgo, obras en las que despliega un estilo aforístico que es tanto una técnica literaria como una forma de expresión filosófica. La vida de Cioran en París no fue menos conflictiva que sus ideas. Vivió de manera austera, rechazando muchas de las comodidades que podrían haber suavizado su existencia. Su vida personal, como su obra, reflejaba una constante meditación sobre el sufrimiento, la soledad y la futilidad. Cioran frecuentemente discutía la ironía de vivir una vida plagada de desesperación mientras mantenía un semblante externo de júbilo, una paradoja viviente que encarnaba la complejidad de sus reflexiones filosóficas. Esta inmersión en el dolor y la desolación no es un mero pesimismo, sino un realismo penetrante que busca despojar a la existencia de sus falsas esperanzas. Para Cioran, enfrentar la verdad cruda de nuestra condición no es un acto de nihilismo, sino de valentía. Rechaza la comodidad de las soluciones fáciles y desafía a sus lectores a mirar sin parpadeo a la noche del ser, donde pocos filósofos se atreven a adentrarse. En las cimas de la desesperación, de Emil Cioran, es una obra que encapsula el tumulto interior de un joven que se enfrenta a las profundidades abismales de la existencia. Publicado cuando Cioran tenía apenas 23 años, el libro es tanto un diario de sus batallas internas como un tratado filosófico que cuestiona las premisas fundamentales de la vida humana.
Este trabajo no es solo un análisis académico sobre temas oscuros, es una vivencia, una experiencia inmersiva en el corazón del sufrimiento humano. El libro abre con una negación del optimismo superficial que, según Cioran, permea la cultura y la filosofía tradicionales. Argumenta que este optimismo es una venda en los ojos de aquellos que temen enfrentar la verdadera naturaleza de la existencia. En lugar de ofrecer consuelo, Cioran despliega un ataque implacable contra las convenciones sociales y filosóficas que, en su opinión, distorsionan nuestra percepción de la realidad. Este enfoque no es nihilista por el simple deseo de destrucción, sino que busca desmantelar las ilusiones para llegar a un entendimiento más profundo y crudo de la vida. Lejos de glorificar esta acción, lo presenta como un dilema extremo que surge de una profunda desilusión con la vida y una incapacidad para encontrar significado o consuelo en el mundo. El encanto de la desesperación es otro tema central en el libro. Para Cioran, hay una belleza melancólica en aceptar la desesperación como una compañera constante. Esta aceptación no es resignación, sino una forma de rebeldía contra el mandato cultural de la felicidad perpetua. Encuentra una forma de redención en este proceso, no a través de la salvación ofrecida por las religiones o ideologías, sino por la autenticidad de vivir sin autoengaños. La desesperación se convierte, paradójicamente, en una fuente de fuerza y claridad. En las cimas de la desesperación, es crucial para entender que enfrentarse al dolor, en lugar de huir de él, puede ser una ruta hacia una forma de redención personal. Este enfrentamiento no nos lleva a soluciones fáciles ni respuestas reconfortantes. Más bien, nos desafía a vivir con una apertura total a la complejidad y la incertidumbre de la existencia. Este libro, en su esencia, es un llamado a experimentar la vida en su totalidad, sin las restricciones de las expectativas convencionales. Cioran nos muestra que hay un poder inmenso en abrazar la vida tal como es, no como queremos que sea. La redención que propone es una que viene de adentro, un ajuste de nuestra actitud hacia la vida, reconociendo que incluso en su inutilidad aparente, la existencia puede ser profundamente significativa y, sí, incluso bellamente trágica. En el vasto panorama del pensamiento filosófico, Émile Cioran ocupa un lugar único, como un observador lúcido y a menudo implacable de la condición humana. Su obra explora con gran profundidad y una sinceridad desarmante los temas que muchos prefieren evitar: el absurdo de la vida, la ilusión de la felicidad y la belleza inherente al sufrimiento. Cioran no temía adentrarse en las profundidades de la desesperación humana, y es precisamente esta exploración inquebrantable la que define el núcleo de su pensamiento filosófico. Uno de los temas más recurrentes en la obra de Cioran es el absurdo de la vida. Al igual que filósofos como Albert Camus, Cioran veía el absurdo no solo como una condición filosófica, sino como una presencia palpable en la vida diaria. Sin embargo, a diferencia de Camus, que propuso un tipo de rebelión heroica contra el absurdo, Cioran abordaba esta noción con un escepticismo aún más profundo. Para él, el reconocimiento del absurdo no debe llevar a un llamado a la acción, sino a una profunda resignación, una aceptación de la futilidad de la resistencia. Este reconocimiento no implica pasividad, más bien supone una lucidez brutal y una honestidad con uno mismo, una forma de existencia que acepta la falta de sentido inherente a la vida sin intentar imponerle uno artificial. El segundo tema crucial en su pensamiento es la ilusión de la felicidad. Cioran era crítico de la búsqueda constante de felicidad que parece dominar las sociedades modernas. Observaba cómo las estructuras culturales y sociales perpetúan la ilusión de que la felicidad es tanto un derecho inherente como una meta alcanzable y sostenible. Sin embargo, desde su perspectiva, esta búsqueda es en vano, no solo porque la felicidad es en última instancia efímera, sino porque oscurece las verdades más profundas de la existencia humana. Para Cioran, la felicidad es una distracción,
una cortina de humo que nos impide enfrentar la verdadera naturaleza de nuestra existencia y las riquezas que se encuentran en la aceptación del sufrimiento y la desesperación. Por último, Cioran elevó la belleza del sufrimiento a un principio casi estético. Contrario a la percepción común del sufrimiento como algo que debe ser evitado a toda costa, Cioran lo veía como una fuente de profundidad y autenticidad. El sufrimiento rompe las ilusiones, despoja al individuo de pretensiones y revela lo que es verdaderamente esencial. Hay, según Cioran, una belleza en este despojo, en la crudeza de la existencia que se revela una vez que las capas superficiales de autoengaño son eliminadas. Este enfoque puede parecer pesimista, pero en el fondo es una invitación a vivir con una mayor plenitud y sinceridad. Cioran también se distingue por su crítica a la filosofía tradicional y a las estructuras sociales. Consideraba que tanto la filosofía como la sociedad a menudo fallan en abordar adecuadamente la profundidad del sufrimiento humano, porque ambas tienden a ofrecer consuelo en lugar de verdad. Las estructuras filosóficas y sociales, en su opinión, construyen narrativas que nos confortan, pero que nos alejan de la confrontación con nuestra realidad más profunda. Su crítica es un llamado a desmantelar estas narrativas y enfrentar la vida con una honestidad despiadada. El encuentro con las obras de Émile Cioran puede ser una experiencia transformadora, casi una confrontación con las partes más esquivas de nuestro ser. Cuando leemos a Cioran, no estamos simplemente pasando los ojos sobre texto. Estamos siendo invitados, o más bien desafiados, a mirar directamente dentro de nuestros propios abismos. La filosofía de Cioran resuena particularmente durante aquellos momentos de duda y desesperación, porque no ofrece consuelo fácil ni respuestas preempaquetadas. En lugar de eso, nos empuja hacia una confrontación con nuestras más profundas incertidumbres y temores. Es esta capacidad de Cioran para impactar a nivel personal lo que lo distingue de muchos pensadores. No se contenta con el mero juego de la intelectualidad. Busca remover los cimientos sobre los cuales se construyen las certezas. La confrontación con la obra de Cioran es, en muchos sentidos, un rito de paso hacia una comprensión más madura de la existencia. Al leer sus reflexiones sobre la inutilidad de la vida, el absurdo de nuestras convicciones y la belleza oculta en la desesperación, uno puede sentirse inicialmente desorientado y sin apoyo. Pero es precisamente este sentimiento de desorientación el que invita a una exploración más profunda de nuestras propias vidas. Cioran nos enseña que enfrentar la verdad de nuestra existencia es un desafío que requiere coraje, no porque esta verdad sea aterradora, sino porque nos obliga a abandonar nuestras ilusiones. Esta experiencia de lectura se convierte en un diálogo interno, en el que las ideas de Cioran actúan como un catalizador para cuestionar nuestras propias creencias y percepciones. ¿Son nuestras estructuras de creencias simplemente construcciones para evitar enfrentar el vacío existencial de nuestras vidas? Nuestra búsqueda constante de felicidad es en realidad una forma de negación de la complejidad, y a menudo la tragedia de la existencia humana. Cioran no proporciona respuestas a estas preguntas. Más bien, nos impulsa a vivir las preguntas mismas, a habitar en ellas y a través de este proceso, tal vez llegar a nuestras propias conclusiones. El impacto filosófico de Cioran es igualmente profundo. Desafía las corrientes principales de la filosofía que buscan ordenar el caos del universo a través de sistemas y estructuras. En cambio, Cioran abraza el caos y lo eleva a una condición existencial que debe ser aceptada en lugar de resuelta. Este enfoque puede parecer nihilista o pesimista, pero en realidad es profundamente realista. Reconoce que la vida, en su esencia más básica, es una serie de paradojas y contradicciones que no pueden ser totalmente resueltas, solo comprendidas y aceptadas. Además, el impacto de Cioran se extiende más allá de la filosofía tradicional y toca las artes, la literatura y la psicología. Su influencia puede verse en la manera en que escritores y artistas abordan temas de desesperación y absurdidad. Su obra ofrece un lenguaje para expresar lo inexpresable, para dar forma artística a las angustias y las inquietudes que son a menudo relegadas al silencio por la cultura popular.
El fenómeno Emil Cioran presenta un intrigante contraste que encierra una paradoja profunda sobre la condición humana, su capacidad de coexistir con la desesperación profunda y al mismo tiempo exhibir un espíritu vivaz y alegre. Esto se manifiesta no como una simple contradicción, sino como una amalgama que profundiza la comprensión de la vida. La presencia de Cioran en público, marcada por un tono alegre, mientras en sus escritos exploraba las profundidades de la desesperación, nos proporciona un fascinante estudio de cómo la aceptación del dolor y la miseria puede coexistir con un profundo aprecio por la vida. Cioran enseña que no es a través de la negación del dolor que uno alcanza la paz o la alegría, sino a través de su completa aceptación. Al abrazar la desesperación, no como un fin en sí mismo, sino como una condición de la existencia, Cioran logra una perspectiva de la vida que es sorprendentemente liberadora. Esta aceptación no implica pasividad o derrota, sino un reconocimiento de que la desesperación es tan inherente a la vida como lo es la alegría o el dolor. En este reconocimiento, Cioran encuentra no solo una resignación estoica, sino un camino hacia una forma profunda de agradecimiento por la experiencia misma de estar vivo. Este agradecimiento no es el simple placer que se encuentra en las pequeñas cosas, aunque eso también puede ser parte de ello, sino una apreciación más profunda por el mero acto de existir. Una forma de agradecimiento que surge de la profundidad de haber enfrentado y aceptado la desesperación. En sus escritos, Cioran ilustra cómo esta aceptación transforma la desesperación en una herramienta para desentrañar los misterios más profundos de la existencia humana, permitiendo a las personas vivir con una autenticidad y una intensidad que sería imposible si se negaran a enfrentar las realidades más oscuras de la vida. La apreciación de Cioran por la vida, en contraste con su desesperación, se refleja en su habilidad para encontrar belleza y significado en momentos de sufrimiento y pérdida. Aunque muchos pueden ver la desesperación como un pozo sin fondo, Cioran la ve como una condición que agudiza la percepción, que aclara lo que es verdaderamente importante y lo que es superfluo. Esta perspectiva no es fácil de lograr, y no es una que él sugiere que se adopte sin un considerable escrutinio interno y lucha. Sin embargo, una vez que se alcanza, abre un nuevo horizonte para la apreciación de la vida, uno que es rico con la plenitud de todas las experiencias humanas, no solo aquellas que son agradables o fáciles de aceptar. El ejemplo de Cioran puede servir como un recordatorio vital en nuestra propia vida. En una era donde la felicidad y el optimismo a menudo se promueven como el ideal a alcanzar, la aceptación de Cioran de la desesperación como parte integral de la vida ofrece un poderoso antídoto contra la superficialidad. Nos recuerda que la vida es una experiencia compleja y multifacética que debe ser vivida completamente, con todos sus altibajos, sus alegrías y sus penas. En nuestra exploración final sobre Emil Cioran, nos llevamos una lección vital, una que desafía el curso habitual de evitar el dolor y la oscuridad en nuestras vidas. Cioran nos invita no solo a reconocer la presencia de la desesperación en nuestra existencia, sino también a abrazarla con una valentía que rara vez se promueve en las discusiones contemporáneas sobre el bienestar y la felicidad. Este enfoque no es meramente una resignación melancólica, sino un llamado activo a enfrentar lo que más tememos y lo que más nos desconcierta, con la promesa de que tal confrontación nos puede llevar a una comprensión más profunda de lo que significa ser humano. La paz y el entendimiento que propone Cioran no emergen a pesar de nuestra lucha con la desesperación, sino precisamente a través de ella. Esta forma de paz es auténtica porque no está construida sobre la negación de la realidad del sufrimiento humano, sino sobre la aceptación plena de esta como parte integral de nuestra experiencia. Al sumergirnos en las profundidades de lo que normalmente evitamos, no solo encontramos una nueva fortaleza y resiliencia,
sino que también descubrimos una nueva manera de apreciar cada aspecto de nuestra existencia, incluyendo aquellos momentos de alegría y belleza que se vuelven aún más preciados cuando se ven en el contexto de nuestra lucha más amplia. Cioran nos ha guiado a través de un paisaje filosófico complejo y a menudo perturbador. Pero el viaje no termina aquí. La verdadera exploración comienza cuando aplicamos su enfoque a nuestras propias vidas, cuando empezamos a ver nuestros desafíos y nuestras desesperaciones no como barreras para nuestra felicidad, sino como puertas hacia una comprensión más rica y matizada de la vida.